Creció rodeada de lujos, protegida de los oscuros secretos que se escondían tras la riqueza de su familia, hasta el día de su boda, cuando la impactante revelación de un ex empleado lo cambió todo. Ahora, Alejandra debe decidir entre la lealtad a su familia o la justicia con el hombre que ama. Alejandra San Clemente, hija preciada de una familia poderosa y adinerada, había crecido rodeada de privilegios y lujos. Los San Clemente eran bien conocidos en toda la ciudad por su riqueza y el estatus que la acompañaba. A pesar de las expectativas que se depositaban sobre ella para que mantuviera el nombre de la familia y continuara el legado de influencia social, Alejandra nunca se sintió del todo cómoda en ese mundo. Creía en la compasión, la bondad y la autenticidad, valores que rara vez encontraba en el círculo de su familia. Su vida cambió el día que conoció a Esteban. Era un hombre de origen modesto y trabajador, un marcado contraste con los hombres que sus padres habrían elegido para ella. La calidez, la humildad y la sinceridad de Esteban atrajeron a Alejandra casi de inmediato. Se sintió más comprendida y viva en su presencia de lo que se había sentido nunca en su entorno privilegiado. Esteban era muy trabajador, dedicado a su familia y tenía sus propios sueños, una combinación que resonó profundamente en Alejandra. A medida que pasó el tiempo, su conexión solo se hizo más fuerte. Cada momento que pasaban juntos profundizaba el amor que florecía entre ellos. Su amor era feroz, genuino, y no estaba atado a las expectativas sociales, lo que solo lo hizo más especial para Alejandra. Sin embargo, cuando su familia se enteró de los antecedentes de Esteban, su apoyo a la felicidad de Alejandra se convirtió en desdén. Para los San Clemente, Esteban representaba todo lo que consideraban indigno de su nombre. Lo consideraban un hombre que solo podía arrastrar a su hija de su alta posición, alguien que no tenía ni la riqueza ni la posición social que ellos creían que ella merecía. Sus padres, Ernesto y Lucía, fueron claros en su desaprobación. En términos inequívocos, le expresaron a Alejandra las consecuencias de tal unión. Le dijeron la vergüenza que traería, los chismes que inspiraría y la mancha que dejaría en la reputación de la familia. Pero Alejandra, decidida en su amor, se negó a dejarse influenciar. A pesar de la incesante resistencia, Alejandra se mantuvo firme y decidió continuar su relación con Esteban a pesar de las advertencias de su familia. Ella creía que el amor no debía determinarse por la riqueza o el estatus, y su corazón permaneció firmemente leal a Esteban. Hablaron de matrimonio y comenzaron a planificar un futuro juntos, sabiendo que la fuerza de su vínculo era algo que su familia nunca comprendería por completo. Esperaban que, con el tiempo, los San Clemente aceptaran su unión. Mientras Alejandra y Esteban se preparaban para su boda, el conflicto con su familia se agudizó. Ernesto siguió presionándola, advirtiéndole de la vida que estaba dejando atrás y de las dificultades que enfrentaría si se casaba con un hombre de escasos recursos. Pero Alejandra sabía lo que quería, estaba decidida, convencida de que su amor podría salvar el abismo entre sus mundos. Ninguna presión ni advertencias podrían hacer que su decisión se tambaleara. Mientras Alejandra y Esteban se encontraban juntos en el altar, rodeados de familiares y amigos, la atmósfera en la habitación estaba llena de amor y anticipación. Alejandra miró a Esteban con una confianza inquebrantable, ambos listos para sellar su compromiso mutuo. Para Alejandra, este momento simbolizaba no solo la culminación de su historia de amor con Esteban, sino también un nuevo comienzo, uno que prometía libertad de las rígidas expectativas del mundo de su familia. Justo cuando estaban a punto de intercambiar votos, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron de golpe, atrayendo la atención de todos. Un hombre de unos 40 y tantos años, visiblemente angustiado y decidido, avanzó furioso por el pasillo. La multitud se quedó sin aliento al reconocerlo como Martín, un exgerente de la Corporación San Clemente. Los murmullos resonaron entre la audiencia, ya que la presencia de Martín en la boda fue tan inesperada como desconcertante. Sin dudarlo, Martín alzó la voz y lanzó una acusación directa contra Ernesto San Clemente, el padre de Alejandra. «¡Ernesto San Clemente!», gritó Martín, con una voz que cortaba el aire. «Tu fortuna, el imperio de tu familia, todo está construido sobre mentiras, corrupción y el sufrimiento de otros». Sus palabras dejaron atónitos a los invitados y los dejaron en silencio. Continuó, cada frase más cargada de ira y dolor. Contó cómo su esposa,
ex contadora de la Corporación San Clemente, había descubierto un rastro de tratos ilegales, transacciones fraudulentas y explotación orquestada por el propio Ernesto. La voz de Martín se quebró cuando reveló que su esposa había muerto en circunstancias misteriosas mientras investigaba las actividades de la familia, insinuando que Ernesto había participado en su muerte para silenciarla. Alejandra palideció y miró a Martín y a su padre, que permaneció inexpresivo pero tenso. Esteban también se sintió conmocionado y aflojó la mano que sostenía a Alejandra. La sala, que antes estaba llena de alegría, ahora vibraba de conmoción e inquietud, y todos los ojos estaban fijos en el enfrentamiento que se estaba desarrollando. Los asesores de Ernesto intentaron escoltar a Martín hasta la salida, pero sus palabras ya habían dejado una marca indeleble en todos los presentes. Las acusaciones flotaban en el aire, una mancha irrefutable en el nombre de San Clemente. Más tarde esa noche Esteban se sentó solo, tambaleándose por las acusaciones de Martín. Siempre había admirado el fuerte sentido de integridad de Alejandra, pero ahora se preguntaba si la habían protegido de la verdad sobre su familia. Las palabras pronunciadas en el altar lo carcomían, planteando preguntas que no podía ignorar. Con la determinación de descubrir la verdad, Esteban comenzó su propia investigación. Pasó horas buscando en viejos artículos de noticias, registros corporativos e incluso hablando con ex empleados de la Corporación San Clemente. Cada descubrimiento añadía otra pieza al rompecabezas condenatorio. Había historias susurradas de intimidación, evidencia de tratos secretos y documentos que sugerían la manipulación deliberada de competidores y empleados por igual. Cada revelación golpeaba a Esteban como un puñetazo, ensombreciendo todo lo que creía sobre la familia de Alejandra. La vida de lujo e influencia que había admirado ahora parecía construida sobre la manipulación, oculta tras una capa de respetabilidad. Por primera vez, se preguntó si podía continuar una vida ligada a una familia cuya riqueza se había logrado a expensas de otros. Esteban se sentó con Alejandra, con el rostro solemne y los ojos cargados de traición y tristeza. Respiró profundamente y se calmó mientras sacaba una carpeta gruesa, llena de documentos, fotografías y artículos que había reunido cuidadosamente. Los ojos de Alejandra se abrieron de par en par cuando él extendió los papeles sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de la gravedad de lo que estaba a punto de ver. Lo miró, confundida y aprensiva, sintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. Sin preámbulos, Esteban comenzó, con voz tranquila pero con una furia silenciosa. Le explicó cada pieza de evidencia que había descubierto, cada documento que apuntaba a un legado inquietante de corrupción dentro de la familia San Clemente. Había registros de transacciones financieras ilegales, nombres de competidores y ex empleados que habían sufrido debido a las prácticas comerciales despiadadas de su padre, y rumores de acciones más siniestras destinadas a silenciar a quienes habían tratado de descubrir la verdad. Le mostró archivos con fechas, nombres y descripciones de manipulaciones financieras que aseguraron el ascenso de los San Clemente, pero a un costo humano incalculable. Las manos de Alejandra temblaron cuando tomó un informe que detallaba la muerte de la esposa de Martín, quien se había atrevido a investigar los negocios de su padre. Leyó los escalofriantes detalles y su rostro palideció al procesar cada palabra. Su padre, el hombre al que ella respetaba y admiraba, aparentemente había orquestado la caída de innumerables vidas para su propio beneficio. Una oleada de náuseas la invadió y se cubrió la boca, horrorizada de que la riqueza y el poder en los que había crecido hubieran tenido un costo tan terrible. ¿Cómo no pude saberlo?, susurró, su voz apenas audible mientras miraba a Esteban con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudo mi familia hacer esto? Esteban la miró con compasión, pero mantuvo su determinación. Sabía lo doloroso que debía haber sido enfrentarse a esa verdad, pero también sabía que no podían dejar que los crímenes de su familia quedaran impunes. «Alejandra», dijo en voz baja, mientras extendía la mano para tomarla. «Entiendo lo mucho que duele esto, pero no puedo hacer la vista gorda. Sé que amas a tu familia, pero no puedo vivir sabiendo que todo lo que han construido está manchado, y tú tampoco deberías hacerlo». Alejandra libraba una feroz batalla interna. Pensaba en la vida que había llevado, llena de privilegios y lujos, y ahora todo le parecía vacío. Imaginó el rostro de su padre, su actitud severa pero amorosa,
y se preguntó cuánto de eso había sido real, cuánto podría haberle ocultado incluso a ella. Sin embargo, también pensó en Esteban, su firme brújula moral, su dedicación a la justicia y el amor que compartían. El amor que la había llevado a esta encrucijada, donde tendría que elegir un camino que la definiría para siempre. La decisión la desgarró, pero en el fondo sabía lo que tenía que hacer. Miró a Esteban a los ojos con expresión resuelta. «No puedo defender esto», dijo con firmeza, con la voz firme a pesar del dolor en el pecho. «Si esto es lo que representa el nombre de mi familia, no puedo ser parte de esto. No lo seré». Esteban apretó más la mano de ella y sintió alivio y orgullo al ver la determinación en su rostro. Sabía que esa decisión le costaría muy caro, la despojaría de la seguridad y el privilegio que siempre había conocido, pero también sabía que estaba eligiendo algo más grande, integridad y una vida con él, sin ataduras al oscuro legado de su familia. Juntos, decidieron acudir a las autoridades con las pruebas, sabiendo que las consecuencias serían severas. Alejandra sintió una punzada de pérdida al pensar en su familia, pero también sintió algo nuevo, una sensación de liberación. Al apoyar a Esteban en la búsqueda de justicia, finalmente se liberó de la sombra del imperio de su padre, libre para construir una vida basada en la verdad y no en el engaño. En ese momento, Alejandra supo que su decisión cambiaría el curso de su vida, pero la aceptó y apoyó a Esteban con una fuerza que no sabía que poseía. Mientras enfrentaban el futuro incierto, sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que los aguardaban, los enfrentarían juntos, unidos en su compromiso con la justicia y con los demás. Con Alejandra de pie resueltamente a su lado, Esteban llevó la pila de evidencia condenatoria a las autoridades. Los investigadores examinaron los documentos, peinando la intrincada red de corrupción, soborno e intimidación que había permitido el ascenso del imperio de San Clemente. A medida que la investigación se expandió, encontraron más víctimas y descubrieron los crímenes ocultos durante mucho tiempo que Ernesto San Clemente y sus asociados habían cometido a lo largo de los años. El público se indignó cuando salieron a la luz los detalles de la corrupción del imperio, y se produjo una reacción masiva, dirigida tanto a Ernesto como a cualquiera que hubiera sido cómplice de sus fechorías. Ernesto San Clemente fue arrestado, junto con sus colaboradores más cercanos, y todos enfrentaron una letanía de cargos. El nombre de San Clemente, que alguna vez fue glamoroso, quedó en el olvido y se convirtió en sinónimo de codicia, engaño y traición. En el lapso de unas pocas semanas, el poderoso imperio se derrumbó, dejando solo ruinas de la vida en la que Ernesto alguna vez se había enorgullecido. Su vasta fortuna disminuyó a medida que aumentaban las demandas y los honorarios legales, despojándolo del poder y el prestigio que habían definido su existencia. Alejandra observó cómo se desarrollaba todo esto con una agridulce sensación de cierre. Aunque sentía el dolor de la traición y la pérdida, sabía que la justicia había prevalecido. A medida que se intensificaban la investigación y el escrutinio público, la familia de Alejandra se convirtió en blanco de los medios de comunicación y de los manifestantes furiosos. Temiendo por su seguridad e incapaces de soportar la constante humillación pública, los miembros restantes de la familia San Clemente, bajo la guía de la policía, ingresaron en un programa de protección de testigos. Adoptaron nuevas identidades y desaparecieron de la vida pública, buscando refugio en el anonimato. Su legado de poder ahora se redujo a susurros de desgracia. Alejandra eligió un nuevo nombre, Carmen, que simbolizaba su ruptura con el pasado y el legado familiar al que había renunciado. Ella y Esteban se prepararon para dejar atrás todos los vestigios de la vida que alguna vez conocieron. Para Alejandra, romper los lazos con la historia de su familia fue una experiencia liberadora, ya que le permitió comenzar de nuevo con el hombre que se había convertido en su verdadera familia. Juntos, se mudaron lejos de la ciudad, que alguna vez había albergado sus sueños y recuerdos, listos para reconstruir desde cero. Los primeros años de su nueva vida fueron difíciles, pero profundamente gratificantes. Libres de secretos y temores, Esteban y Carmen pusieron todo su corazón en crear una vida basada en el respeto mutuo y la honestidad inquebrantable. Su amor se hizo aún más fuerte, fortificado por las luchas que habían soportado. Cada día, Carmen se sentía en paz, agradecida de vivir una vida en la que la integridad definía cada una de sus decisiones.
A pesar de las pruebas y la vergüenza pública que su familia había enfrentado, sentía una poderosa sensación de resiliencia, sabiendo que había elegido un camino de honor y coraje. Años después, Carmen reflexionaba a menudo sobre el camino que habían recorrido juntos ella y Esteban. La oscuridad de su pasado ahora parecía lejana, suavizada por la vida sencilla y significativa que habían construido. Juntos vivían modestamente pero con riqueza, bendecidos con el amor y la paz que la riqueza y el poder no les habían proporcionado. Esteban, a su lado como compañero leal, había demostrado que la verdadera fortaleza no residía en la riqueza material, sino en la integridad con la que enfrentaban cada desafío. El doloroso capítulo del imperio de San Clemente había terminado, pero Carmen descubrió que su propia historia apenas había comenzado. En el pequeño pueblo donde ahora residían, ella y Esteban se habían convertido en figuras admiradas, conocidos por su silenciosa generosidad y la bondad que brindaban a los demás. Carmen había recuperado su vida, construyendo un legado de esperanza y redención, que superaba con creces el nombre manchado de San Clemente. Gracias a su resiliencia, amor y valentía, Carmen y Esteban crearon un futuro libre de las sombras del pasado de su familia. Su camino fue un testimonio del poder de elegir la integridad en lugar del poder, la compasión en lugar de la crueldad. En su tranquila vida juntos, encontraron toda la paz y la plenitud que siempre habían soñado, y más, dejando atrás un legado construido no sobre la riqueza, sino sobre la fuerza perdurable de su amor y los valores compartidos.